saludar a nuestro amigo, al doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista, miembro de esta familia sin censura. Doctor, te saludo con mucho gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo te va? Buen día al público y a Toño. Bien, y a todo el equipo. Te ofrezco una disculpa porque yo soy muy groserote. Me han dicho de todo, pero lo voy a dejar en groserote y tú eres muy propio. Te tuviste que chutar todo este segmento mientras entrábamos a esta oportunidad de diálogo, doctor, pero te he pedido que nos acompañes para hablar de la ley minera, la reforma a la ley minera. Ayer en Fast Track, con una, por fin, demostración de la mayoría en la Cámara de Diputados, se aprueba la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ley minera para proteger al litio. Y desde la oposición, las descalificaciones pues no se han hecho esperar. ¿Cómo entiendes este teje y maneje, este estira y afloja político en torno a la nacionalización del litio, a la protección del litio, y esta que me parece una narrativa muy endeble, muy débil, de una oposición a la que, decía, no le duró más de 12 horas la victoria, porque no se llegaron a los votos necesarios para aprobar la reforma eléctrica el domingo? Mira, Vicente, pues más bien ni siquiera tuvieron una victoria. O sea, la realidad es que la reforma constitucional planteada, si finalmente no pasó, lo importante es crear un marco jurídico fuerte, un marco jurídico que reconozca la importancia, la trascendencia de un mineral que va a ser determinante en este siglo para el futuro de la riqueza de México, pero sobre todo de la riqueza con utilidad pública. Es decir, que sirva de verdad a la población, porque si bien es cierto, la ley minera fija ciertas reglas y ha permitido la extracción de los recursos minerales, eso no se ha visto reflejado en el bolsillo del pueblo, en el beneficio comunitario. Entonces, creo que la oposición está totalmente perdida, totalmente cegada por creo que es un odio terrible, un desprecio a todo lo que hace y a todo lo que dice el Poder Ejecutivo. Y eso les hace perder su capacidad pensante, su capacidad crítica y racional. Entonces, les dieron la vuelta con esta propuesta que ya está en el Senado, que ya fue aprobada, como tú dices, en Fast Track por la Cámara de Diputados, e incluso, ya si me lo permites, un comentario muy jurídico, se queda corta la reforma que está planteando el presidente a la ley minera. Se queda corta porque nada más está enfocada en proteger el litio, en crear una empresa pública nacional, lo cual me parece muy sano. Evidentemente es una jugada maestra del presidente, pero creo que se puede aprovechar la reforma a la ley minera para acabar con ese régimen inequitativo, abusivo de las concesiones, con ese régimen que básicamente les da le dio mucha discrecionalidad al gobierno desde 1992, Vicente, porque esa ley fue hecha por Salinas en el 92 para regalarles el patrimonio nacional. Entonces, creo que se tiene que aprovechar la coyuntura para hacer una ley minera más comunitaria, con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque que respete los territorios de los pueblos originarios, los territorios de los ejidos, de los núcleos agrarios y comuneros, y que de verdad se vuelva una ley más justa, que distribuya realmente la riqueza como lo manda la Constitución. Entonces, esa sería mi crítica a esta propuesta, que se queda corta, es decir, que el presidente está siendo quizás un poco hasta conservador en el aspecto de no tocar otros aspectos que tiene la ley minera
y que hoy por hoy perjudican a la mayoría de los pueblos y las comunidades en donde serán estas actividades mineras o de otro tipo de extracción. Entonces, ese sería mi primer comentario, Vicente. Doctor, pronosticas, yo sí lo pronostico, pero tú eres hombre de leyes, sabes de estas cosas, pronosticas la andanada de amparos, de acciones legales contra esta reforma a la ley minera? Sí, por supuesto, ya casi lo tienen ahí en su script, casi los hacen tan mal los amparos que los tienen, yo creo que ya ahí en su machote, ya nada más le cambian amparo contra ley de la industria eléctrica, le van a borrar eso y le van ahora amparo contra la ley minera. Pero no sé si recuerdas, Vicente, hace un año tuvimos una entrevista en donde yo vaticiné que la ley de la industria eléctrica era constitucional, que Gómez Fierro se había equivocado en suspender la ley, que esas suspensiones eran ilegales y que la Corte al final iba a validar la reforma a la ley de la industria eléctrica. Porque en aquel momento, y lo sigo sosteniendo, dije que la competencia económica no es un derecho humano. Entonces, todas estas acciones legales, litigios e intentonas de impugnar las reformas que está haciendo el presidente en el sector energético en general, carecen de un apoyo constitucional. Realmente, y ayer lo vimos en la discusión de la controversia planteada por la COFESE, realmente no les afecta, o sea, realmente lo que la Constitución protege son los bienes públicos y la función pública con utilidad a favor del Estado, a favor de la nación. Entonces, por eso en el fondo no van a proceder sus amparos que están promoviendo. Por supuesto que va a haber una andanada. Ya es más, yo creo que están tan mal de repente en la oposición que impugnan hasta el procedimiento legislativo. Así de desorientados están en sus cuestiones litigiosas. Pero la Corte no va a dar entrada a impugnaciones que carecen de apoyo constitucional, Vicente. Doctor, déjame rescatar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hace un rato en Palacio Nacional en la mañanera, porque habla de revisar todos los contratos otorgados en relación al litio cuando el Senado, dice, cuando el Senado nacionalice el litio. Estas son las declaraciones del presidente y después el análisis, el comentario del doctor Isaac de Paz González. Buenos días, presidente. Buenos días, secretario, subsecretario. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, sobre la iniciativa de la ley minera, preguntarle, ya de aprobarse en el Senado, ¿qué va a suceder con las inversiones que ya hay en materia de explotación o exploración de litio en México? Si ya se tienen estudiados o si ya han hablado sobre qué implicaciones va a tener de la cancelación de estos contratos, ahora que cuando estuvieron aquí los estadounidenses, que estuvo el enviado del clima y los empresarios, si le plantearon alguna inquietud sobre el tema del litio, había dicho usted que iba a hablar con ellos sobre el tema, si se tocó en esta reunión, sería mi primera pregunta. Bueno, se ha tratado el tema del litio porque hubo un contrato que se transfirió, se vendió en Sonora, que estaba en manos de una empresa inglesa y pasó a manos de una empresa china. Y entonces hubo ahí solicitud de información del por qué se había entregado esa autorización. Tuvo que ver con un organismo de estos autónomos, creo que de la COFESE,
también. Y surgió también una revisión sobre el contrato y se está analizando si se entregaron los permisos correspondientes y si se llevó a cabo el procedimiento de la consulta a las comunidades. Entonces, esos contratos en específico se tienen que revisar. Si no son contratos que se hayan entregado para litio, pues no tienen ninguna posibilidad de ser utilizados para la exploración y explotación de litio. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a mí me han llamado mucho la atención, doctor, por lo que se podría venir en cuestiones legales de esas empresas involucradas. Y no solamente eso, menciona la COFECE. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en contra de la COFECE. 2 resoluciones en los últimos días de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que creo que no caen muy bien en esos defensores de los organismos independientes, esos que tanto critica el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en mi punto de vista, conste que es mi opinión, creo que con justa razón. Doctor, te escucho. Sí, Vicente, mira, dos comentarios por separado. Tiene razón en señalar que con esta reforma a la ley minera, los posibles contratos o los contratos que ya se otorgaron sobre la explotación de litio se pueden invalidar por 2 razones fundamentales. Porque ya hay una nueva ley que establece que es un mineral exclusivo para la explotación, comercialización y exploración, exclusivo para la Federación, para el Estado. Por esta razón se puede invalidar. Y por la otra, muy importante que menciona el presidente, es porque no se llevó a cabo el procedimiento de consulta previa, libre, consensuada de las comunidades en los territorios en los que habrá esas actividades de explotación de litio. Entonces, esa es una razón bien importante que tiene un impacto horizontal, porque no solo es el derecho de las comunidades originarias, sino también el impacto ambiental que puede causar la extracción de litio. Entonces, se pueden invalidar por esas 2 razones fundamentales. Y la otra es, como tú lo mencionas, Vicente, que cada vez más se le cierra el cerco jurídico a este sector corporativo que pretende apropiar de los bienes nacionales y que, como tú bien dices, usa a estos organismos autónomos periféricos que supuestamente facilitan la gobernanza, pero que más bien intentan defender los privilegios de las corporaciones. Y ayer la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el Pleno, discutió precisamente si la COFECE tiene facultades, si la COFECE resiente algún agravio por la nueva ley de la industria eléctrica. Y es una nueva victoria del Poder Ejecutivo en la Suprema Corte, porque la Suprema Corte dijo que la COFECE no tiene un interés jurídico. La nueva ley de la industria eléctrica no afecta sus facultades. La COFECE simplemente está para regular y verificar que haya una competencia legítima, pero la COFECE no puede decirle al Poder Ejecutivo ni puede estar por encima de sus propias atribuciones constitucionales. Entonces, lo que dijo ayer la Corte es que no tiene derecho la COFECE a sentirse como agraviada de lo que está diciendo la nueva ley de la industria eléctrica. Es decir, le desechó su demanda, así como se dice, por notoriamente improcedente. ¿Por qué? Porque no se invaden sus facultades de la COFECE y sobre todo hicieron un análisis muy puntual que coincide con lo que yo he considerado siempre, que
que la competencia económica, Vicente, no es un derecho humano. Las empresas están intentando tergiversar el discurso de los derechos, diciendo que tienen derecho a la competencia. La competencia no es un derecho humano, es un conjunto de condiciones que faciliten la distribución de la riqueza en favor del pueblo de México. No es un derecho per se de las empresas a competir de manera así abrupta en un mercado. La competencia constitucional a la que se refiere el artículo 25 significa una competencia en favor del pueblo, en favor del consumidor o de los usuarios, digamos. Entonces, creo que la Corte cada vez más va perfilando también, va cerrando las puertas a los litigios que, la verdad, podría decir que son puros litigios espurios que están promoviendo estos sectores opositores al presidente, Vicente. Para cerrar, doctor, a mí lo que me parece una falta de respeto es que, y no porque busque defender al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, sino porque quiero exhibir la hipocresía de medios y de opositores. Cuando las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿dónde te pongo, Arturo Saldívar? ¿Dónde los pongo, ministros de la Suprema? Cuando no les convienen las resoluciones, puta, les tiran hasta con la cubeta. Creo que me dicen algunos que es hasta cierto punto normal, pero esa fijación que tienen con Arturo Saldívar me llama la atención. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho, hoy en la mañanera dijo que por Manuelita, por su mamá, que nunca se imaginó que el periódico Reforma llegara a tanto, pero el Reforma nada más es eco de lo que se dicta desde el círculo político de la oposición. Vea y escuche. A ver, ¿por qué no pones el Reforma de hoy? Porque una de esas hasta lo tienen. Ah, miren. Por Manuelita, ¿eh? Que en paz descanse. Sí. Les digo que no había visto, pero los conozco a estos. Cuenta mal. Saldívar. Todo respeto al ministro Saldívar, hay que mandarlo aquí. A como era antes, ¿no? A leer, escribir y sumar. Leer, escribir y contar. Saber leer, escribir y contar. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Y hazme tú el favor, doctor Isaac de Paz González, tu comentario para cerrar tu reflexión, que han llegado a ese nivel de básicamente decir una de dos, o que el ministro Saldívar no sabe contar, o de plano que se equivocó maliciosamente para hacerle el trabajo sucio desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno. Me parece vomitivo lo que hace el periódico Reforma y lo que sostienen algunos desde el círculo político de la oposición. Mira, eso sí constituyen ataques constantes de ciertos medios al trabajo que está haciendo no solo el ministro, sino ese sector que ha apoyado las decisiones en las que coinciden en los votos con el ministro, sobre todo que son decisiones trascendentes y que de alguna manera validan lo que está haciendo el presidente de la República, pero que no es nada nuevo, Vicente. Ese tipo de decisiones se han tomado en los últimos 20 años en la Corte y siempre puede gustarnos o no, y yo siempre he dicho que la discusión, la crítica debe ser con fundamentos constitucionales, con fundamentos normativos o doctrinales, y no una crítica
una andanada meramente mediática, un señalamiento absurdo y además sin sustento y sin fundamento, porque está ahí en la sesión disponible. No sé si los del Reforma no leen, no ven, no escuchan lo que se dice en toda la sesión del Pleno, porque las sesiones del Pleno son muy largas y no necesariamente votan de manera, más bien votan de manera escalonada lo que se va decidiendo, y más bien los que están confundidos son ellos. Así que pues es muy lamentable que ataquen una trayectoria de un jurista, además, porque más allá de ministro, ha sido un jurista muy coherente en toda su vida laboral, académica y ahora judicial, que considero yo que es el jurista más importante de México en este momento, el señor ministro presidente de la Corte. Entonces, yo creo que no es válida esa crítica de los medios y que, por el contrario, el ministro presidente de la Corte está haciendo una labor muy importante y siempre teniendo en cuenta la justicia social como su eje rector. Y eso lo demuestran sus votos, sus libros, toda su producción académica y toda su producción judicial, digamos. Ahí está demostrable. Eso les molesta porque están en contra de la justicia social. Esa es la razón de ser de toda su crítica, Vicente, que están en contra de lo que beneficia al pueblo. Pues mi querido doctor Isaac de Paz González, jurista, constitucionalista, miembro de esta familia sin censura, te agradezco la claridad sobre estos temas. ¿Y por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal y que también te respalden en redes sociales, querido Isaac? Claro que sí, Vicente, que se suscriban a mi canal de YouTube, así Isaac de Paz González, ahí me encuentran, bueno, mis análisis constitucionales, y por qué no, también, si así lo deciden, en Twitter, @Isaac de Paz, Isaac con Z, en Twitter y en YouTube. Y próximamente en Snapchat y en Instagram también, porque ya la gente me dice, oye, no estás en Instagram. Bueno, ya voy a estar en Instagram también. Muchas gracias, Vicente. Te mando un abrazo, Isaac. Estamos al pendiente. El doctor Isaac de Paz González hablando con nosotros sin censura.